teníamos nuestras dos capas de texto, que lo que hacemos es con control E agruparlas. Vamos a posicionar nuestro texto donde más o menos queremos que nos quede finalmente. Y ahora cuando lo tengamos, vamos a incorporar unos efectos de reflexión en el agua y iluminación de la escena. Para eso hemos duplicado la capa, la ponemos antes de la figura del delfín, con control T la transformamos y invertimos verticalmente. Distorsionamos con las teclas control mayúscula y alt y creamos ese efecto de distorsión en perspectiva. Vamos a bajar la opacidad de la capa y vamos a darle un efecto de distorsión de rizo para crear cierta ondulación en el agua. Vemos todavía que se ve mucho el texto, con lo cual lo que vamos a bajar es un poquito más la opacidad. Y ahora vamos a enmascarar la parte de esa reflexión que no queremos. Para eso normalmente se utiliza un gradiente de negro a blanco, desde abajo a arriba, con lo cual se está ocultando la parte más lejana a la base del texto. Con un pincel, con una opacidad media, podemos completar el enmascaramiento de aquellas zonas que no queremos que se vea de la reflexión. Vemos que nos ha quedado demasiado transparente, con lo cual le aumentamos un poquito la opacidad. Ahora vamos a incorporar las cataratas sobre las letras, y para eso volvemos a nuestro pincel de agua. Buscamos un pincel adecuado en el que aparezcan cataratas. Tenemos uno aquí que nos puede servir, y creando una nueva capa, color blanco de fondo y una opacidad en torno al 100%, redimensionamos las cataratas para que nos quede en ese sentido. Nos vamos a la derecha, y parece que así funciona, y con la opción de los pinceles le vamos a invertir en el eje X para conseguir el mismo pincel pero opuesto. Nos vamos al medio. Muy bien, y ahí tendríamos nuestras cataratas. Vamos a ubicarlas bien. Y vamos a buscar un pincel que más o menos, bueno, primero vamos a borrar toda esta parte de abajo que habría que difuminarla, y vamos a buscar un pincel que nos haga el efecto de la salpicadura de estas cataratas que caen del texto en el agua de la que sale el delfín. Vemos que este nos podría servir. Y aunque quede mucha salpicadura, ahora borraremos un poquito con una opacidad media para ir difuminando ese efecto de salpicadura. Igual que hicimos con otra capa de agua, lo que hacemos es aplicar un filtro de enfocar. Hacemos una nueva capa, vamos a introducir destellos. Para ello lo que hacemos es crear una nueva capa, rellenarla de negro y crear un filtro interpretar el destello. Vamos a darle un filtro, un desenfoque gaussiano, más o menos que nos quede así. Y lo que vamos a hacer ahora es transformar aproximadamente, y de altura vamos a bajarlo hasta un 2%, y también de anchura hasta que nos interese. Con eso ahora le cambiamos el modo de fusión a trama, con lo cual los negros no se ven, dejando resaltables los blancos. Ahí tenemos nuestro primer destello, que le damos un sentido oblicuo, y lo copiaremos tantas veces como fuera necesario para crear el efecto de destello. Más que destello son los rayos del destello. El destello lo crearemos posteriormente cuando acabemos de realizar estos rayitos. Vamos aplicando capas y los vamos orientando y dándoles diferentes tamaños. Lo vamos ubicando aquí. Por último haremos el cuarto rayo, más o menos así. Lo redimensionamos y lo colocamos más o menos ahí. Muy bien.
Esto pues 4 rayos lo podemos unir con control E y dejamos en modo trama. Ahora creamos una nueva capa a la que vamos a rellenar de negro y vamos a aplicar el filtro interpretar destello. Ese va a ser el centro de nuestro destello. Más o menos intentamos ubicarlo donde está la W. Le damos OK y lo ponemos en modo trama. Ahora lo podemos mover para ajustarlo bien, aunque se van viendo partes que no nos interesan. Lo que hacemos es con una máscara de capa y con un degradado radial, que no lineal, radial, perdón. Tenemos que darle a radial, perdón. Tenemos de blanco a negro, entonces los extremos se nos ocultan en la máscara de capa. Muy bien, pues ahora nuestro siguiente paso va a ser vamos a crear una iluminación que venga por el noroeste, perdón. Con pincel grande, una intensidad del 100%, en una nueva capa, color blanco, creamos una pincelada intensa en la esquina. Bajamos la opacidad y creamos una pincelada mucho más grande para conseguir el efecto de difuminación, para difuminar esa luz que le llega al delfín. Ahora vamos en una nueva capa a crear los rayos que salen de esa luz. Para eso, con la herramienta rectángulo, vamos creando estos tiras rectangulares que vamos a rellenar de blanco. Vamos a rellenarlas de blanco. Y lo que vamos a hacer ahora es control T para transformarla, distorsionándola, dándole la perspectiva adecuada para que parezcan los rayos que van a llegar hasta el delfín. Esta más o menos sería la perspectiva. Vamos a OK y vamos a difuminar estos rayos. Vamos a darle un desenfoque gaussiano, más o menos en estos términos. Y posteriormente le daremos un difuminado también, un desenfoque de movimiento con 0 grados y un poquito pues los píxeles de distancia que nos interesan. Vemos que esos rayos tapan totalmente el delfín y lo que deberíamos hacer es crear una máscara de capa para primero bajar la opacidad y posteriormente tendríamos que crear esa máscara de capa para borrar las partes del delfín que no deberían estar iluminadas, como por ejemplo todo lo que es no el dorsal, sino la parte, lo que viene a ser la barriga. Vaya. Vamos ahí jugando con el color frontal, el color de fondo y la opacidad del pincel para conseguir ese efecto de sombra en la parte anterior del cuerpo del delfín. Vamos borrando, ocultando, enmascarando esas zonas. Vamos a crear una nueva capa en la que vamos a crear unas nubes, filtro interpretar nubes, y creamos una máscara de capa intentando ocultar con el pincel el color frontal negro las zonas que no nos interesan que se vean de la niebla. Vamos a poner este modo de fusión en luz suave para que esa niebla quede mucho más bonita. Finalmente vamos a aplicar unas capas de ajuste, un degradado, que puede ser este. Vamos a ponerlo en luz suave. Y vamos a bajarle la opacidad. Y finalmente le aplicaremos un filtro de fotografía azulado. Estas son opciones que cada uno les puede dar. Y con esto tendríamos nuestra fotocomposición. Espero que este tutorial os haya gustado